Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Ah, Sí. bien, perfecto. Bien. A ver si hay algo que no me está funcionando bien, pero bueno, no importa. Bueno, ¿pudieron leer el texto? ¿Algo por lo menos? Nada, ¿no? Sí, algo leímos, Luis, tranquilo. Ah, eso me gusta, no me Tranquilo, mientan. no apure ¿El así. último, Luis? ¿Estás diciendo el último? Sí, estamos con un buen ritmo, chicos. Es un ritmo alocado como me gusta a mí. El que tiene Parece, la letra china, dice usted. parece la Biblia, como está por, por versículo, ¿está? ¿Cuál? ¿De qué están hablando ustedes? ¿Qué mandaste, Luis? El de Constantino el Grande mandó usted. El de la El de letra historia chiquita. social del mundo occidental. Ah, el que mandó el fin de sí. Claro. El de Susana Bianchi. ¿No le No, ahí llegó? me perdí ahí. El que mandó al grupo el sábado o el domingo, no me acuerdo. Ese. Claro. Profe, el de Entonces, Susana Bianchi lo publicó ayer. ayer, ¿no? Sí, Sí, ayer. lo que Bueno, no publicó importa. son los mapas. Exactamente, junto con los mapas. Bueno, no importa porque vamos a tener 2 clases para trabajar este texto, porque con esto vamos a cerrar todo el aspecto, digamos, de la primera parte del texto, que corresponde justamente a todo lo que es la construcción y la transición y lo que es la alta Edad Media. Acá vamos a trabajar algunos aspectos y bueno, en la clase que viene vamos a ver cómo se hace un informe de lectura y a partir de ahí vamos a ver de qué manera, digamos, hubo ciertas variables que modificaron y hay algo que para mí es muy importante, es la conceptualización de feudalismo, porque hasta ahora los autores fueron haciendo un acercamiento y bueno, acá Susana Bianchi va a cerrar y a mi entender es bastante incompleto. Si ustedes cuando entren a la lectura se van a encontrar con una mirada digamos, de la historia social, digamos, con un pilar fundamental que va a ser la economía y la sociedad. ¿Sí? Esta es la mirada por eso también se llama el texto Historia Social del Mundo Occidental, del feudalismo a la sociedad contemporánea. Esta profesora es de la Universidad de Quilmes, ustedes lo van a ver. Bueno, y tiene esta mirada de la historia social, iremos completando la información y contraponiendo con los otros autores. En el caso nuestro, hay algunas variables que se entrecruzan, que son de Anderson, de Mayer, ¿sí? Todo lo que venimos viendo, ¿no? Un poquito cierra, hay algunos contactos que vamos a realizar en cada una de las 2 últimas clases. ¿De qué texto hablan ustedes que dicen de que es ¿qué texto es? ¿Cuál es el anterior? Uy, yo me perdí. No, profe, también, hay Luis. una confusión con... No, profe, Se está el de hablando los de la mapas. historia social. Ah, los mapas. ¿No salieron bien los mapas? Sí, más o menos. No, que ahí hay Bueno, unas yo lo descripciones por corrijo, año, que parece la Biblia, digo. Está por año Ah, escrito, que tiene un par de datos, pero yo no había visto claro, el de porque historia social, no lo había visto. ahora sí, ahora entiendo. Es un atlas histórico, se llama atlas histórico eso. Entonces ustedes con el atlas, porque tiene que marcar recorrido, no es un mapa estático, ¿sí? Es un mapa que tiene cierta movilidad y eso le coloca la cronología, ¿sí? Temporal y el mapa como algo, le da Es el que cierta habla de las movilidad. cruzadas, Luis. ¿Cómo? Es el que habla de las cruzadas. Sí, es el que habla de las cruzadas. Para mí es importante ese. Bueno, igual ya la clase que viene vamos a trabajar. Tengan si lo pueden imprimir a los mapas o tenerlo en algún rincón para que podamos trabajarlos. ¿Estamos? Una pregunta, Luis. Sí.
¿El texto de Bianchi ese va todo o hay que imprimir alguno de los capítulos? Yo por la Es impresión le solamente pregunto. el capítulo del feudalismo. Perfecto. Pero es un texto que tendría que estar en la biblioteca, que Cristian me pide que armemos la biblioteca, vamos a ir armando de a poco. ¿Sí? Me parece que el de Franz Mayer, yo no sé si no, el de Mayer hay que tenerlo, me parece que es un clásico. El de Anderson tengan copia nomás, porque más de eso no sé si va a tener mucho sentido, salvo que si ganen en la UBA o en la UNLU, bueno, van a tener que comprarlo, pero igual tampoco lo ven, ¿sí? Es todo historia reciente, lamentablemente todos se basan en historia reciente. No sé, el de Hertz sí podría ser, que lo tengan, y el de Duby también, que vamos a ver, el Duby, Pirené, todo lo que yo les voy diciendo, lo pueden conseguir. ¿Dónde están? Digamos, no sé si está abierto ahora, pero en Corrientes hay varias casas que tienen, digamos, estos textos. Después iremos sumando otros textos que son importados, que son, bueno, el de Huizinga, yo soy fan de Huizinga, me parece que es un autor que hay que tenerlo, ¿no? Y si pueden conseguir las obras completas de Kusch, que va a ser muy difícil, también sería tenerlo en la biblioteca. En la parte central, ¿no? Por supuesto, el de Kusch tiene que estar en la parte central. Bien. Bueno, entonces, como les vengo diciendo, este texto lo vamos a ver en 2 clases porque hay que pensar, hay que relacionar, hay que asociar todo lo que venimos viendo y es un poco cerrar esta etapa para ya empezar con el próximo texto que tiene que ver con la expansión, el de Pirené, con la expansión musulmana, un texto también muy lindo, que va el texto se llama De Mahoma a Carlomagno, es un texto muy, muy lindo, a mí me gusta mucho, y le responde a Hertz, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, que Hertz decía de la caída del Imperio Romano se había dado antes con respecto a la caída comercial, ya el imperio se había agotado. Esta es la postura de Hertz, que se opone a la mirada de Pirené en cuanto a la caída del comercio y la caída del poder del Imperio Romano. Para Pirené va a ser justamente la expansión musulmana. Bueno, Susana Bianchi, como vengo diciendo, pertenece dentro de la historiografía de la historia social, otra más que vamos completando este proceso, me parece que está como enganchado con lo anterior y me parece que esa es un poco la idea, ¿no? Después iremos viendo algunos procesos puntuales, que hay textos que parece que les va a gustar, esperemos. Bueno, el punto comienza con esto de la antigüedad al feudalismo. Seguimos con esta mirada social, ¿no? Del concepto del feudalismo. Fíjense que continuamos con esto de no mencionar la Edad Media como una edad que tiene ciertos aspectos que, a mi entender, son necesarios para poder comprender todo un proceso. Estamos en una mirada que reduce el conocimiento a esta concepción económica y social. Por supuesto que hay insumos, ¿sí? Hay categorías de análisis que cuando decimos categorías de análisis son algunos conceptos metodológicos que podemos utilizar, como por ejemplo el de feudalismo, ¿sí? Que hoy vamos a definirlos, ¿sí? Con los distintos autores y lo que dice la cátedra. Lo que dice la cátedra es lo que dice su profesor Luis Acosta, ¿sí? El saber tenebroso en primera instancia. Entonces, digo, una mirada compleja, no vamos a andar con cosas chiquitas. Nosotros vamos a lo grande, no vamos a lo chiquito. Los que somos del rojo vamos a lo grande, no jugamos ligas chicas, no vamos a ligas grandes. Mirá cómo
Como mira Verónica Rovira. Ah, perdón, no es Martínez, pensaba. Epa, Ese Martín, Dios mío. Bueno, el autor parte. ¿Cuáles son los problemas que tiene la autora? Como lo de la historia social. Tiene problemas, digamos, de ubicación geográfica. Muchas veces uno pierde el hilo, ¿no?, en el relato, dónde está desarrollando este proceso. Para eso me tienen a mí. Ella centraliza todo lo que es Francia, ¿sí? Y nombra 3 lugares muy, muy importantes del proceso, muy bien, occidental, digamos, este sistema feudal, que es las olas de París, Borgoña, Brujas y Roma, ¿no? Toma estos sectores como estratégicos del mundo de la Edad Media. Ella parte del siglo IX, digamos, con la muerte de Carlomagno en el Tratado de Verdún, que nosotros hemos mencionado, la debilidad de Occidente en ese Tratado de Verdún. Esto es clave, chicos. Ustedes cuando van a hacer un análisis es importante la fuerza que pueda tener el emperador o quién es la autoridad política máxima, ¿no? Esto, ustedes cuando van a hacer un análisis es una variable determinante, ¿sí? Si la caída del poder político en la centralización y la descentralización del Imperio Romano se debió a las debilidades de distintas, digamos, no en el caso de Constantino, de Diocleciano, Constantino y Teodosio, ¿no? Tuvieron una continuidad que era la centralización del poder, pero con, digamos, contextos totalmente diferentes donde las variables tuvieron diferencias tremendas con respecto al comportamiento. La ¿cuál autora sería la variable, Luis? ¿Cómo? ¿Cuál sería la variable, la primera variable que usted maneja acá? De este contexto, Sí. primero es la política interior y la política exterior. La política interior y exterior está unida por justamente la defensa de la frontera, el limes. Como de a poquitos, a través del sistema de hospitalidad, de hospitalitas, se fue ejerciendo una especie de colonato, y según Hertz, que vimos la clase pasada, el Foedus, la fundación de Foedus en el 294, que fue el 292, que fue el primero, es un argumento y un indicador determinante para decir que también hubo infiltraciones y migraciones más que oleadas que arrasaban los territorios. ¿Estamos hasta acá? Bueno, esta es una variable importante. Desde el punto de vista económico, acuérdense las distintas formas de aplicación de los tributos. La nona, que fue un tributo, ese es un indicador, donde transformaba a estos ciudadanos, porque justamente el derecho romano, como mirada del orden jurídico de la época, tenía ciertas presiones, ¿no? Entonces eso también hizo que haya migraciones hacia afuera de las ciudades, sumado que vamos a ver el tema del esclavo, otro aspecto fundamental, y sobre todo acá Susana Bianchi, donde menciona, típico de la historia social, que el modo de producción es esclavista. La institucionalización de la esclavitud es un modo de producción donde da un resultado de una sociedad esclavista. Pregunta, ¿ninguna? Hay otra variable, ¿no? Por supuesto que la variable político, o sea, el aspecto político-religioso, el proceso de cristiandad, esa es una variable, el proceso de cristiandad que se va a dar
¿no? Es la que no permitía la unidad del imperio, que es determinante. Esto lo marca Anderson y Hearst también. Hasta la llegada de Carlomagno. Carlomagno cierra la unidad de la cristiandad y el comienzo de un proceso de la cristiandad centralizado en dos, no solamente en una, mayormente todo el mundo, como mira Occidente, habla de una, son dos ejes políticos religiosos muy fuertes, que es los patriarcas, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia occidental con el obispo de Roma. ¿Estamos? No es solamente el obispo de Roma. ¿Está? Sumado con la muerte de Mahoma en el 632, ¿no? Esto también es un aspecto tremendamente importante. Profe, ¿Hasta acá vamos bien? profe, yo. Sí. Profe, Sí, escucho. perdón, se me cortó, no sé si a mí o a todos, pero bueno, no puedo escuchar lo último. Yo tenía una pregunta con respecto a Hertz. A mí me quedó una Sí. duda con respecto a la mirada de la hospitalidad, ¿no? Él dice, él dice que en un momento lo rechazan, ¿puede ser? No entiendo. Que los germanos rechazan la hospitalidad. ¿Quién dice eso, Hertz? Hertz, esa era mi duda. Se me había cortado y quedé como ahí en un Sí, bache hay y pueblos no que pude sí, hay preguntar pueblos antes. que no. ¿Según qué pueblo? Los germanos fue una variante. Acordate que están los hilarios y los arios también. Como Sí. tronco, digamos, dentro hay que ser en eso específico y preciso. Uno que hayan rechazado son los vándalos, pero estamos haciendo precisión ahí. Ellos sí rechazaron. Los hunos con Atila también rechazaron la hospitalidad. ¿Sí? Salvo los francos. Los lombardos, los ostrogodos, los visigodos no, los godos tampoco. Por eso, vos fíjate, eso para tener esa respuesta tenés que ver el recorrido que han hecho estos pueblos. A partir de ahí te vas a dar cuenta de cuál fue el proceso de aceptación o no. Y además, Hertz, Mariela, se te corta. Sí, se me corta. Igual si está Además, grabado después lo escucho, pero la explicación no la escuché nada. bueno, que los demás me escuchan, ¿no? Sí, bien. El proceso que vos estás viendo, que tenés que mirar los foedus. Los foedus, los vándalos, la fundación fue muy corta, hay muy pocas. Entonces, quiere decir que no han aceptado, una vez que comenzó toda esta migración hacia el interior de Occidente, podríamos decir que ya deja de ser una especie de hospitalidad, ¿no? El sistema de hospitalidad se dio más que nada en la frontera del Limes, en el Rin o en el Mosa. ¿Sí? No hubo otro lugar, digamos, donde la hospitalidad se haya dado de manera, porque acordate que la hospitalidad, el sistema de hospitalidad, se realizaba, se le repartía una tierra, ¿sí? Una parcela, un soers, a cambio del servicio militar, ¿no? Servicio en el ejército. Esto también va cambiando justamente esta concepción de legiones, ¿no? Ya dejan de ser legiones para ser nuevos modos de poder ingresar o ejercer, digamos, una fortaleza en el Limes. Eso también es una variable que se va determinando. No sé si fue claro, Mariela, y si pudiste escuchar. Espero que sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, usted dijo la clase pasada que le traiga la pregunta de
oratores, velatores y laboratores. Ya llegamos. Ya vamos a llegar Listo, ahí. listo. Ahora explico eso. Bueno, gracias, Nico. Sí, eso ya lo tengo en la cabeza. Ya lo Buenísimo. primero que pensé. Bueno, para el autor, el siglo IX es cuando se define una nueva sociedad, fíjense la mirada, sociedad desde la mirada social, feudal, donde la mayor madurez para él, digamos, es en el siglo XI, y sobre todo, si se acuerdan ustedes, algo que vimos con Perry Anderson, es que se afianza mucho en Francia y alrededor de Francia. No tan así en lo que es la zona del Sacro Imperio Romano Germánico, no así en las Islas Británicas y no así en la península ibérica, ¿no? Tuvo otros contextos, otras respuestas con respecto a este comportamiento y además pensemos que también está la expansión musulmana, no dejemos de lado esto, ¿no? Por supuesto. Para la autora, no sé si es un problema, pero se hace un interrogante. Dice, ¿de dónde procedieron esos elementos, ¿no? Elementos que conforman esta sociedad feudal, ¿sí? Y empieza con el legado del Imperio Romano, ¿sí? Pero lo interesante de Susana Bianchi que agrega un legado más que no lo tenía en cuenta ni lo sumó en el proceso de síntesis, ni Hertz, ni Anderson, como un elemento o como un pilar importante de estos legados, que es el cristianismo. Ella lo agrega, o sea que para ella el proceso de síntesis está basado en 3 legados: el legado romano, el legado germánico y el legado del cristianismo. Y al cristianismo le agrega un indicador interesante, que es que ella lo nombra como un legado hebreo cristiano. Y acá habría que ver esta cuestión, si es tan así, ¿no? Porque el cristianismo con los hebreos no había buena relación nunca. ¿Sí? Todo lo que es el proceso del judaísmo, no solo dedicado al comercio fuerte en los puertos, sino que también tenían una movilidad tremenda, nunca se afincaban en un solo lugar, ¿no? Era difícil de detectarlos en un lugar. Entonces, eso después vamos a ver un poquito y iremos mechando qué pasa con esta concepción, ¿no? Y lo difícil que fue encontrarlos en algún proceso fuerte, ¿no? Sí. Pero ¿cómo anexiona? Porque en este caso, si habla de hebreo, habla también de un pueblo hebreo. Claro, sí, el pueblo hebreo ¿Cómo anexiona en este caso a los hebreos llegando a Roma? no, lo que él trata de hacer es, como el cristianismo para ella tiene una raíz, ¿sí?, hebraica, porque Cristo era hebreo, ¿sí? Entonces, digo, lo relaciona desde ahí, ¿sí? Y lo relaciona también por la cuestión teológica más que nada, pero el cristianismo fue buscando salir de esa relación, ¿no? En algunos aspectos, cosas que otros no, ¿sí? Los ortodoxos son aún más separatistas en esto, ¿no? Con respecto al pueblo hebreo. Además, el pueblo hebreo es un pueblo semita y los árabes también son parte del pueblo semita. Entonces hay toda una complejidad en estas cuestiones. Bueno, entonces, estos 3 legados que suma Susana Bianchi, que cerramos este proceso, vamos a ver que estas estructuras se fueron conformando con realidades totalmente diferentes, pero que podríamos decir, los legados que dice la autora
materiales y culturales, están también los legados espirituales, ¿no? Que esto es importantísimo, que la autora no lo tiene en cuenta, que va transformándose como un elemento de fusión. Si hay algo que separa en el proceso de la Edad Media, sigue siendo justamente el proceso de cristiandad, que va incorporando cosas, pero el cristianismo ortodoxo no tiene nada que ver con el cristianismo occidental, ¿sí? Estamos ni a hablar, digamos, todo lo que es norte de África y el sur de la península ibérica con la expansión musulmana, ¿no? A tal punto que los musulmanes cristianos que capturaban los sometían a la esclavitud, ¿no? Entonces eso también tiene toda una relación en común acuerdo con el pueblo judío, ¿no? En eso se llevaban bastante bien, y cuando tenían que comercializar, sobre todo esclavos cristianos. Como así también los cristianos hacían con algunos de otros pueblos. Bueno, el legado romano para la autora parte del siglo III a.C., como hemos visto, en torno al Mediterráneo y Roma. Esto es lo que dice Mayer, coincide, donde Roma era la ciudad del mundo, donde, según la autora, hay un contexto con tradiciones locales heterogéneas. Esta categoría de análisis es propiamente esto, ¿no? Encontramos tradiciones locales heterogéneas, muy complejas en ese sentido, para decir que hubo un legado propio romano. Acuérdense lo que hablamos de las Islas Británicas, ¿no? Que no había un legado afincado, arraigado, a tal punto que Carlomagno tuvo que primero una derrota y luego someterlos a todos. El Imperio Romano, la unidad, según la autora, estaba dado por las vías y caminos que unían distintas ciudades. Todos los caminos conducen a Roma, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Digamos, esta es la imagen que podríamos decir, ¿no? Pero hay algunos aspectos que tienen que ver para el mundo hedonista, que eran las termas, las plazas, el pan, el vino, la lujuria, todas cosas que le gustan a Cristian, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Esa es la vida es romano para mí, Cristian, pero bueno, ¿qué va a ser? Africano me parece, profe, que romano. No me da el color. ¿Qué? Más germano que romano, ¿no? ¿Usted quiere No, ser africano, no me da el color para germano, ni cerca. Bueno, entonces, digamos, sumado esto al derecho romano, que lo hemos visto con el autor anterior, hay una lengua que también para la autora tiene una importancia tremenda, que es el latín, y que lo vimos con Anderson, que el latín es justamente la propulsora de la unidad cultural motorizado por el cristianismo. ¿Estamos? Para la autora, todo el mundo romano, esto de las columnas, la arquitectura romana, los mercados que se realizaban, los arcos de triunfos, los talleres, esto también es un legado importante, porque después, cuando empecemos a profundizar, los talleres tenían, de cierta manera, el trabajo de la herrería, el trabajo de los cueros, ¿sí? El trabajo de la construcción de las carretas, la reparación. Todo esto es lo que nosotros lo vamos a entender como gremios, ¿sí? El artesanado va a conformar lo que es originalmente los gremios. Muchos autores lo van a tomar de estas cuestiones. Podríamos decir que encontramos tres valores importantes, según la autora, en el legado romano, que
para ella es muy importante estos 3 pilares, y que estos pilares no continuaron, hubo obstáculos, y por eso también la caída del poder central, ¿no? O del imperio, mejor dicho. El del bien común, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, la paz romana, ¿no? La paz romana está relacionado con el bien común. El de la colectividad, el del ciudadano, y que después termina siendo un súbdito, de acuerdo a distintas variables que intervienen, no solo la política jurídica, social, sino también tiene que ver con la presión tributaria como política económica para poder mantener a los ejércitos. Eso también determinó la colectividad y se rompe, digamos, esa unidad que se iba llevando. Y luego la del Estado. El Estado, que dice la autora, tiene que ver con la propuesta de cada uno de estos emperadores, que en realidad, sobre todo, y lo que no dice la autora, que el centro de gravedad a partir de Constantino ya de a poco iba a dejar siendo Roma, sino que iba a ser Constantinopla. Esto lo hemos visto, y la autora no lo nombra, y para nosotros es una variable tremendamente importante, ¿sí? Porque ¿Con Estado a qué se refiere? ¿Al Senado? ¿Cómo? Con Estado, ¿Cómo? ¿a qué se refiere? Y el Estado es una cosa rara, es anacrónico hablar de Estado. Se refiere justamente a la organización política jurídica cuando habla de Estado. ¿Sí? Sobre todo el derecho romano. ¿Sí? Ya no daba respuesta al derecho romano. Porque con el ingreso de los germanos, luego, acordate de una dualidad, y hasta que terminó siendo una fusión en algunos lados y en otros sectores, en otras regiones. El caso lombardo continuó con el derecho romano, pero el caso franco, visigodo y ostrogodos directamente ubicaron al derecho germano. Preguntas. Protagonismo, y me parece que es interesante este análisis y estas categorías que utiliza la autora. Con la llegada del Principado del siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo, podríamos decir, hay un nuevo contexto del imperio, donde hay una descentralización y un resquebrajamiento del orden político. En esto es importante. Acá lo dice la autora, y esto es interesante, porque a medida que Constantino iba llevando el poder, iba, a pesar de que se había reducido bastante el Imperio Romano en casi un 40%, ¿no? Esto que vimos, esta concepción ciudadana con nuevos gobiernos autocráticos, que para la autora se transforma en un hedonismo, que es una cultura superficial, que solamente le importa el disfrute de la vida, del goce. Bueno, es la cultura superficial que mayormente, sobre todo el tema de los juegos circenses, ¿no? Esto marca mucho el hedonismo, sobre todo la crueldad del juego, ¿no? La autora habla del realismo. Esta es una mirada del realismo, que son ideales que se van de alguna manera agotando, que a mí me parece que no solo tiene que ver con el mundo romano, sino con el mundo germano, sino que también tiene que ver con el proceso de cristiandad que iba a ir asomando. El mundo rural, por supuesto, que estaba conformado por campesinos libres, que cultivaban parcelas, pero para la autora, y que era así, predominantemente el trabajo lo hacían los esclavos. Las propiedades tuvieron distintas extensiones. Para la autora, los siglos
3 antes de Cristo y 3 después de Cristo, en ese proceso, en esos 6 siglos, la mano de obra era totalmente esclavista. Donde ustedes van a tomar, hay una cita interesante de la autora en la página 23, donde justamente menciona esta: los esclavos eran la gran maquinaria que impulsaba a toda la economía, ¿sí? Esto es un interrogante, porque es una mirada, no dicen dónde, pero podríamos decir lo que es el Imperio Romano, ya determinado y con un achicamiento importante. Sobre todo con la entrada de los germanos, ¿no? Porque justamente uno de los requerimientos más importantes de obtener esclavos eran las guerras. Entonces había una gran circulación, y esto también es un interrogante que lo vamos a desarrollar con Pirené, que es otro autor importante a tener en la biblioteca. No, con Bonací, perdón, Bonací. La esclavitud como institución, podríamos decir, tiene 2 aspectos. Una que era la guerra que yo le dije, y otro aspecto es justamente en la frontera donde se comercializaban estos esclavos. Y de a poco se fueron, digamos, colmando, porque también tiene que ver esto de la demanda de mano de obra que tenían las tierras. ¿Qué queremos decir con esto? Que si hay demanda de esclavos es porque hay expansión territorial, ¿no? Y de parcela y de cultivo. Entonces, podríamos decir que en este proceso hubo una expansión importante de cultivos, sumado esto de las hospitalidades, todo que es la zona del Mosela y la zona del Rin, ¿no? Y toda esa frontera que se iban ubicando los germanos. Pero podríamos decir que todo el mundo romano o del ex imperio iban ingresando unas nuevas actividades. Acuérdense que llevó un proceso de muchísimos años para poder que los germanos pudieran adquirir, no solo superar esa dualidad que marcaba, esa dualidad jurídica que marcaba Anderson, sino también poder conocer la tierra, trabajarla, porque ellos no estaban, digamos, con esta mirada, digamos, con esta forma de poder llevar adelante. Mayormente llevaban animales, y eso lo habíamos visto con uno de los autores, que